Nosotros en Movimiento Ciudadano, desde el primer momento en que se anunció esta comisión presidencial, pues hemos manifestado nuestra abierta oposición. Nosotros creemos que las reformas electorales se tienen que construir en consenso con todas las fuerzas políticas. A diferencia de otro tipo de reformas, como puede ser seguridad del agua, aquí estamos hablando de las reglas del juego de acceso al poder. Y tendría que ser una reforma donde todos estuviéramos de acuerdo, como ha ocurrido con las últimas reformas electorales en el país, desde los 90, pasando por la de 2007, la de 2014, que han sido prácticamente por unanimidad. Ese es el primer dato. El segundo dato es que casi siempre la reforma electoral viene de la iniciativa de la oposición o de quien no ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque es quien sufrió las injusticias, los excesos o las omisiones del sistema. Por eso, por ejemplo, en el 2007 fue el PRD el que puso ciertas condiciones para la reforma del 2007 para cambiar el modelo de comunicación política, porque es quien había sufrido ese tema en la campaña del 2006. Me parece que entonces que venga esta propuesta del Poder Ejecutivo ya es un elemento de sospecha. Bueno, nosotros coincidimos y hemos coincidido con Movimiento Ciudadano en estos temas. O sea, primero, en que se tiene que hacer con el punto de vista de los partidos políticos, eso es indiscutible. Yo hay una cosa en lo que no coincido con Juan, y es este sospechosismo. O sea, entiendo de dónde viene, pero además no olvidemos que estas reglas que están hoy y de las que se ha acusado a Morena de beneficiarse, pues son las reglas que puso el PRI y el PAN cuando creían que iban a ir a un bipartidismo o a un tripartidismo contando al PRD, donde inclusive el PRD hoy desaparecido fue cómplice de estas reglas que trataba en efecto de desaparecer las fuerzas políticas emergentes. Le agradezco a Juan Ignacio Zavala, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, que esté con nosotros. Bienvenido, Juan. Pedro, buenas noches. Muchas gracias, Lilia. Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Gracias por estar aquí, Lilia. Muchas gracias por la invitación, que ya me tocó 2 veces. Eso. A ver, platiquemos sobre lo que viene para el 2026 en términos políticos, en términos legislativos, porque está en el radar principalmente una reforma sumamente importante y trascendental, que es la reforma electoral, que se hicieron ya durante este 2025, estos foros presidenciales, una comisión presidencial para escuchar a la gente, para ver propuestas, para analizar cuál es la situación en este ámbito en específico. Se prevé ya que en enero se pudiera estar enviando una iniciativa y ahora sí tener certeza de qué es lo que se está proponiendo. Ahorita hemos tenido discusiones, pero han sido pues sobre nada prácticamente, porque no hay algo palpado en papel. Pero ¿qué es lo que están viendo ustedes en esto, Juan? Sí. Nosotros en Movimiento Ciudadano, desde el primer momento en que se anunció esta comisión presidencial, pues hemos manifestado nuestra abierta oposición. Nosotros creemos que las reformas electorales se tienen que construir en consenso con todas las fuerzas políticas. A diferencia de otro tipo de reformas, como puede ser seguridad del agua, aquí estamos hablando de las reglas del juego de acceso al poder. Y tendría que ser una reforma donde todos estuviéramos de acuerdo, como ha ocurrido con las últimas reformas electorales en el país, desde los 90, pasando por la de 2007, la de 2014, que han sido prácticamente por unanimidad. Ese es el primer dato. El segundo dato es que casi siempre la reforma electoral viene de la iniciativa de la oposición o de quien no ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque es quien sufrió las injusticias, los excesos o las omisiones del sistema. Por eso, por ejemplo, en el 2007 fue el PRD el que puso ciertas condiciones para la reforma del 2007 para cambiar el modelo de comunicación política, porque es quien había sufrido ese tema en la campaña del 2006. Me parece que entonces que venga esta propuesta del Poder Ejecutivo ya es un elemento de sospecha. Y en segundo lugar, que esta propuesta venga particularmente de Morena, que ha sido no solamente el partido más caro de México en los últimos 8 años, sino el partido más caro del mundo, que se ha beneficiado de esa manera de llegar al poder y que ahora que está en el poder dice, esas reglas que me permitieron llegar al poder, ahora yo las quiero cambiar. Eso es lo que es absolutamente intransitable para Movimiento Ciudadano. Nosotros creemos que esas reglas que hemos aceptado todos los jugadores, por supuesto que hay temas en el margen que debemos de discutir, pero que el modelo se quiera cambiar una vez que ya tienen ese poder, es lo que para nosotros resulta absolutamente inadmisible. Lilia. Bueno, nosotros coincidimos y hemos coincidido con Movimiento Ciudadano en estos temas. O sea, primero, en que se tiene que hacer con el punto de vista de los partidos políticos, eso es indiscutible. Yo hay una cosa en lo que no coincido con Juan, y es este sospechosismo. O sea,
entiendo de dónde viene, pero además no olvidemos que estas reglas que están hoy y de las que se ha acusado a Morena de beneficiarse, pues son las reglas que puso el PRI y el PAN cuando creían que iban a ir a un bipartidismo o a un tripartidismo contando al PRD, donde inclusive el PRD hoy desaparecido fue cómplice de estas reglas que trataba en efecto de desaparecer las fuerzas políticas emergentes, ¿no? Por eso subieron el límite del acceso a la Cámara de Diputados, a los congresos estatales. Pero yo creo que aquí el contrapeso definitivamente tendrá que venir de las fuerzas emergentes. No creo que esté exento el proceso. En efecto, pues habrá una propuesta del Ejecutivo, pero yo creo que nosotros tenemos que incidir en la Cámara de Diputados para que seamos parte del proceso desde las cámaras. Eso es lo que nosotros hemos dicho desde un inicio, y discutir sobre los temas una vez que estén puestos sobre la mesa. Para nosotros, es su trabajo, además. Claro. Porque pues está muy padre todos estos foros que ha hecho el Poder Ejecutivo, pero hay que decir que a quien le toca legislar es a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, donde los partidos políticos somos actores de primera mano. No, yo lo digo con mucha claridad. Creo que el modelo que había, vamos a decir, donde en algunas cosas no se le movía ni una coma, ha venido evolucionando en el sexenio o en este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. El ejemplo está en la ley del agua, en la revocación de mandato, donde sale inclusive no solamente la Cámara de Diputados, sino de tu servidora, por ejemplo, en el tema de la extorsión, las reformas que no logramos en la Cámara de Diputados y tuvimos que ir a proponerlas en la Cámara de Senadores, pero creo que el papel del legislador está otra vez puesto sobre la mesa, y además no podría ser de otra manera en este caso que tiene que ver con la reforma electoral, donde nosotros creemos que temas muy importantes tienen que abordarse y que quedaron en evidencia con la reforma al Poder Judicial en muchos estados, que es sobre todo lo que tiene que ver con los procesos y los funcionamientos de los soples, que hoy muchos de ellos son inservibles, obedecen a cuotas, los tribunales electorales, obedecen a cuotas de poder. Fíjate, se quitó los nombramientos en los congresos de los estados porque decían, no, pues es que había cuotas de los partidos políticos. Hoy las cuotas son de los consejeros electorales federales, de los del INE, y bueno, pues el funcionamiento es completamente, por no decir dudoso, sino que además les falta profesionalismo y capacidad. Este punto que tocas y que yo decía en teoría y que añadía es su trabajo, me parece fundamental, porque bajo este sospechosismo de las comisiones presidenciales, pues lo que se vislumbra es, esto es lo que les vamos a mandar de propuesta, no le pueden mover, lo apoyan o no lo apoyan, pero no le pueden hacer modificaciones porque para eso se hicieron ya, con esta excusa, la justificación de haber hecho estos foros, ya se escuchó a la ciudadanía, ya les ahorramos el trabajo de tener que hacer parlamentos abiertos, ya escuchamos lo que la gente quiere, ya simplemente aprueben esto. ¿Tú lo ves de esa forma? Yo lo veo de esa forma, de que esa es la concepción desde el Poder Ejecutivo de querer imponer una reforma, y por eso el Movimiento Ciudadano, tanto el coordinador nacional Jorge Álvarez Maínez como Dante Delgado, han sido muy claros en que es inadmisible que esta reforma en particular, digamos, por diseño cualquier imposición es criticable, y no debe de ser así en una sociedad plural, pero particularmente cuando se trata de la reforma electoral menos, porque el Poder Ejecutivo no está actuando como un poder neutral, está actuando como un poder derivado de un partido político que ha sido sistemáticamente beneficiado por esas reglas. Entonces, el hecho de que esa fuerza política ahora quiera imponer una reforma en vez de querer construir un consenso, una unanimidad en todas las fuerzas, que digamos, en esto estamos de acuerdo todos porque todas estas reglas nos van a afectar, no solamente a nosotros, porque la reforma electoral no solamente se trata de lo que convenga a los partidos, se trata de lo que convenga a los ciudadanos. Si hacemos una reforma electoral inteligente, transparente, profunda, entonces el beneficiado va a ser el ciudadano, que tiene que tener pues mayores elementos de transparencia, de información para poder tomar una mejor decisión a la hora de votar. Nosotros del Movimiento Ciudadano desde hace muchos años hemos dicho, por ejemplo, cambiemos el modelo de spotización del país. En vez de estar teniendo spots al aire permanentemente, tengamos debates para todos los tipos de elección, diputados federales, locales, gobernadores, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer que no es nada más en beneficio de los partidos, es en beneficio de los ciudadanos para poder elegir a quien mejor los represente, hablando, por cierto, en este momento de los escándalos que tenemos en los congresos locales y en el Congreso Federal. Claro, en el caso, Lilia, de lo que platicábamos ahorita,
hemos visto incluso, no solo tuyas, porque han sido varias las posturas que has tenido diferentes a lo que la mayoría ha pedido, si es que se le puede decir así, incluso tu propia bancada, el Partido del Trabajo, lo vimos en el caso de Cuauhtémoc Blanco y del desafuero, no se enfrentan, no están llegando al momento en donde van a enfrentarse a Morena, al propio Partido Verde, pero principalmente a Morena y al oficialismo en caso de que no decidan acompañar esta iniciativa porque pudiera representar darse un balazo en el pie por ser un partido en términos de magnitud no tan grande como Morena y que una reducción al presupuesto o en distintos rubros pueda dinamitarlo. No, yo no creo que estemos en ese momento porque no solamente tenemos una coalición electoral, sino hemos llegado a un acuerdo de tener una coalición de gobierno. Y sería, yo creo, contra los principios del movimiento, por ejemplo, el tratar de secuestrar a través de la reforma electoral el poder de una u otra manera. Me parece que eso no va con los principios del movimiento, que además la presidenta ha estado insistentemente diciendo que hay que reivindicarlos. A mí me parece, insisto, que todo esto tiene que ver con el análisis de escenarios futuros que están basados en el sospechosismo. Sin embargo, bueno, la posición del PT es muy clara. Analicemos cuando tengamos los temas sobre la mesa y como tú lo has dicho, pues a nadie se le puede obligar a tener una reforma además que perjudique a los ciudadanos. Eso no lo vamos a hacer independientemente de cualquiera que sea el planteamiento, si es en contra del derecho democrático de los ciudadanos de tener elecciones más eficientes, más transparentes, más abiertas y más equitativas para todos los actores, donde no solamente Movimiento Ciudadano del PT puedan ejercer la política, sino inclusive grupos emergentes, como hoy hay la posibilidad de crear nuevos partidos políticos. Es decir, nosotros siempre hemos creído en la pluralidad y en esa lógica cuando hemos sido parte de la alianza de gobierno y cuando no hemos sido parte de la alianza de gobierno, entonces eso no va a cambiar. Es decir, aunque pudiera llegar a existir alguna presión, ustedes no van a actuar conforme a la presión, sino conforme a lo que sea mejor para los intereses de la gente que los tiene ahí. Claramente, pues es que, y yo insisto, tampoco creo que la gente de Morena vaya a estar tratando de secuestrar a través de la reforma electoral el control del poder. Me parece que eso, insisto, va en contra de los principios del movimiento. Bueno, es que ha habido muchas cosas que van en contra de los principios del movimiento que igual las hacen, aunque los marquen en los estatutos y demás. Entonces yo creo que no sería una gran sorpresa, por así decirlo, Juan. No, pues es que justamente me parece que esta idea, la manera en la que lo anunció la presidenta, cuando no viene ni siquiera de un diagnóstico claro de la reforma electoral, y luego esta simulación, dicen, vamos a hacer una encuesta y vamos a ver qué dicen. Pero por otra parte en todas las mesas ya han estado decantándose por el contenido de la reforma. Entonces no es cierto esta idea de que van a ir a escuchar. Es muy clara la pretensión que tienen, que es de terminar de asegurar el poder, de ir limitando la capacidad de pluralidad que hay en el Congreso. Y yo lo lamento mucho porque no solamente es un tema, no solamente se trata del gobierno de Morena y de Morena hoy en día. Se trata de un movimiento desde los 60s y 70s en este país porque hubiera más pluralidad en el Congreso, porque vivimos en una sociedad, en un país plural, diverso, distinto entre sí, y que el Congreso tiene que representar no solamente las mayorías, tiene que representar ese mosaico y esa diversidad que es México. Y atentar contra eso, pues no es atentar solamente contra una cuestión de unos 2 o 3 años, tiene que ver con atentar contra un proceso de muchas décadas, de distintos actores, de distintos partidos de la izquierda, de la derecha. A mí esas versiones maniqueas de que solamente la izquierda o solamente la derecha ha luchado por la democracia, creo que son maniqueas. Al final han luchado personas de la izquierda y de la derecha por tener un sistema democrático que refleje la pluralidad del país, y eso tendría que hacer una reforma electoral. ¿Cuál es la magnitud de lo que está en juego, en riesgo con esto? Pues la representación de las y los mexicanos,
que las mexicanas y mexicanos se sientan o no representadas por las personas que están en el Congreso. Y hemos en los últimos ¿Y hoy se 30 sienten años, representados? Bueno, yo creo que no se sienten representados por el comportamiento de muchos. Lo vimos en la pelea, en la confrontación que tuvieron el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del PRI, Alito Moreno, lo que vimos en el Congreso de la Ciudad de México, de mujeres jaloneándose entre ellas. Cuauhtémoc Yo Blanco, creo que eso entre no otros. pero eso no es problema del diseño, eso es el problema de algunas de las personas que han llegado ahí o que han secuestrado sus partidos para llegar ahí. El Movimiento Ciudadano, a diferencia de eso, nos hemos tomado en serio y creemos que hemos postulado a los mejores perfiles en todo el país para efectivamente tomarnos en serio la labor de representar a las y a los mexicanos. ¿Qué opinas, Lilia? Trataba de hacer un poco de remembranza de cosas que se han legislado en los temas de la Cuarta Transformación, justo hablando de la diversidad. Los que incluimos los derechos de las minorías, pueblos afrodescendientes o afromexicanos, los derechos de las minorías de los pueblos indígenas, la participación cada vez más activa de las mujeres, ha sido este movimiento. Yo insisto, si nos vamos a las suposiciones, nos podríamos suponer que mañana vamos a lanzar un cohete a Marte, ¿no? Pero yo insisto que lo que en temas de derechos ha garantizado la 4T han sido la pluralidad. Y ese es lo que nosotros estamos, primero, no solamente por la pluralidad de todo el mosaico que es México, como ha dicho Juan, sino además de diversas expresiones, porque no olvidemos que muchos de nosotros venimos de movimientos de izquierda, que además surgieron justo porque no había otras opciones democráticas para participar y que inclusive personas como la presidenta participaron de partidos políticos como el PRD y luego encontraron una salida en Morena porque se abrió la posibilidad de la participación democrática. Yo insisto, me parece que son suposiciones y si no lo fueran, bueno, pues esto también requiere reforma constitucional y las reformas constitucionales requieren el 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores y bueno, para eso necesitan la participación de los partidos políticos. Por eso insisto, el estar tomando decisiones sobre el futuro pues es un poco extraño. Partamos de un diagnóstico en el tema del INE, de los soples, del tribunal. ¿Qué le cambiarían en el funcionamiento? Juan, pues tú eres representante del INE, tú lo has vivido de cerca en la elección presidencial pasada también. ¿Qué hay que modificarle? Pues mira, yo soy de la idea, Pedro, de que al INE le hemos dado una cantidad de facultades en las últimas reformas absolutamente innecesario y a veces lo que han hecho los partidos, particularmente Morena, es decir, es que vean cómo actúa el INE. Pues es que no es responsabilidad del INE, es responsabilidad de la cantidad de facultades que le han dado el PRI, el PAN y Morena, sexenio tras sexenio, al INE y que cada vez ha tenido que ir pues centralizando la toma de decisiones de los soples, las decisiones locales, las decisiones en radio y TV, las decisiones en fiscalización y me parece que ha sido un exceso y por ejemplo por eso a mí me parece que hay un tema de un exceso de burocracia en el INE. Te pongo un tema muy concreto y muy técnico, de la fiscalización de los partidos políticos. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque en la propia regulación han sido los partidos los que le han exigido al INE que haga esa función. Claro que se han extralimitado en muchas ocasiones, nosotros lo hemos combatido en la Suprema Corte de Justicia, entre otras instancias. Entonces hay temas en concreto que podemos hacer, es ir uno por uno y ver si se ha accedido o no. Pero me parece que el modelo electoral mexicano, cuando vienen representantes de otros países, te dicen, oye, este modelo funciona y funciona bien. Estamos viendo partes de otros lugares del mundo, Honduras acaba de tener una elección presidencial y llevaban 10 días sin saber quién era el ganador. Aquí tenemos los resultados la misma noche de la elección y con un nivel de certeza muy impresionante que ni siquiera muchas veces ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, me parece que si quieres hacer una reforma, estás obligado a justificar por qué es más imperante la reforma que el modelo actual. Y me parece que el modelo actual, que ya lleva pues un cuarto de siglo en funcionamiento, ha logrado superar reto tras reto que ha tenido la autoridad electoral. ¿Cómo lo ves tú, Lilia? Yo creo que hay grandes retos, sí, y coincido en que si lo vamos a cambiar tendrá que ser para mejorar. Yo tengo críticas muy específicas, por ejemplo, los soples que se encargan de la organización de las elecciones locales en un mismo periodo en la que se dan las federales, están completamente desfasados y finalmente terminan nada más siendo repetidores de lo que hace el INE. Entonces, casi han hecho que muchos de nosotros que somos federalistas, digamos,
cuál es la razón de existir de los soples. A mí me parece que hay que devolverles atribuciones a los soples en lugar de que sean sucursales del INE, porque además ni siquiera lo son bien. Los tribunales electorales hoy son nada más que testimoniales, no toman una decisión los tribunales electorales en los estados hasta no esperar cómo va a decidir algo el Tribunal Federal. Ejemplo claro, en temas de jueces y magistrados, ahora que hubo elecciones de jueces y magistrados en varios estados, entre ellos Chihuahua, mi estado, pues estabas en espera, no podían tomar una decisión jurisdiccional porque están más asustados por si los van a quitar o los van a poner en el Senado si toman una decisión en contra de lo que determine el Tribunal Federal. Entonces, en realidad, toda la carga termina yendo a las salas regionales y casi a la sala superior. Entonces, hoy para mí los tribunales electorales deberían desaparecer o se les debería de dar a las atribuciones que tenían antes y solicitarles la independencia que tenían antes también. Los soples me parece que también son medianamente testimoniales, hay que devolverles atribuciones, pero también darles responsabilidades. O sea, ¿no desaparecer los soples? Yo no creo que la solución sea desaparecer los soples, porque para los que estamos muy lejos del centro, como es el caso de Chihuahua, de verdad, el tener que depender de una oficina central que no entiende ni las distancias, ni la idiosincrasia, ni el territorio, claro, pues no es una realidad completamente absurdo. Y las juntas locales se vuelven casi testimoniales, lo único que se vuelven son oficialías de partes, que son las representantes. Fíjate, en un estado tú tienes la junta local que depende del INE, que es como la representación del INE en cada uno de los estados, y tienes el OPLE, y tienes la junta municipal o la comisión municipal. O sea, tienes 4 órganos electorales que ninguno te resuelve nada porque todos están esperando a ver qué hace la Asamblea General del INE. Es un completo absurdo. Entonces, tienen que devolvérseles atribuciones. Yo devolvería particularmente las designaciones de los consejeros electorales a los congresos de los estados. Aquella lógica de que de esa manera los ibas a salvar de las elecciones políticas, la verdad es que se volvió una falacia, porque lo único que estás haciendo es mafias electorales, y lo digo tal cual, mafias electorales que surgen desde la Ciudad de México y que se controlan y que son los mismos, dando vueltas. Y desde acá es la misma burocracia la que está seleccionando, no dejan entrar nuevos perfiles y sobre todo... ¿No lo harías por votación popular? No, porque creo que no. ¿Quién va a organizar la elección popular? Sería este mismo OPLE. Me parece que todavía no estamos en ese nivel, y sobre todo después de las fallas que se demostraron en las elecciones del Poder Judicial, todavía no, aunque es una de las cosas que se están planteando. Otra de las cosas que yo creo, la burocracia que hay en el INE, el sistema de fiscalización, y sobre todo nosotros hemos insistido en la capacidad que se ha rogado el Instituto Nacional Electoral de reglamentar. Se volvieron los grandes legisladores del tema electoral, específicamente en la era de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Entonces me parece que esas atribuciones otra vez tienen que volver directamente a la Cámara de Diputados, y también nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde legislar. Juan. Sí, yo veo ahí dos cosas. Lo primero es, muchas veces se hace esta crítica al INE. Digo, claro que ha cometido excesos, claro que muchas veces, incluso en las sanciones a los partidos, a veces es excesiva, podemos ir caso por caso. Pero en primero, la mayoría de los temas que está diciendo Lilia, de duplicidad de funciones que muchas veces hay, lo cual implica un exceso de burocracia, porque quiere decir que esa misma labor pues la debe hacer una persona en lugar de que la hagan dos, está en la ley. O sea, no es una cuestión que el INE ha creado por sí mismo, la ha puesto la propia ley, que quien aprueba, pues los distintos partidos políticos en sus expresiones en el Congreso. Pero a ver, y un segundo punto, Morena ha criticado la actuación del INE, dice que no tiene suficientes dientes, que no hace bien su trabajo, que es una... Y encima de eso, le han dado la facultad, no solamente de organizar la elección, digamos, para los congresos, las alcaldías, las gubernaturas y la presidencia, ahora también para el Poder Judicial Federal, que es un nivel de trabajo brutal. Viene para el 2027 la elección más grande en la historia de este país, no solamente porque nunca se habían elegido 17 gubernaturas y el Congreso Federal, sino que ahora agrégale la cantidad, son más de 1000 cargos para el tema del Poder Judicial Federal. Entonces, ahí también, pero me parece que tiene que haber una autocrítica del partido en el gobierno, que en este caso ha sido Morena, decir,
ellos mismos han llenado al INE de esas facultades y le han exigido que cada vez sea responsable de más y luego lo acusan de ser ineficiente o de tener un exceso de burocracia. Me parece que han sido esas mismas leyes que ha aprobado el Congreso de Morena, la mayoría de Morena, las que han llevado al INE a esta situación límite. Si queremos quitarle cargas, si queremos devolverle facultades a los estados, entonces discutamos eso. Pero no estemos haciendo un doble juego de responsabilizar al INE de ser un mal árbitro y por otra parte seguirle encargando y encargando cada día más elecciones. Que por ejemplo con el tema de la elección judicial es realizar un ejercicio inédito, pero además con menos presupuesto. Con menos presupuesto el que pidió. Y entonces dijeron, no, pues es que ustedes pueden hacer más con menos. Yo creo que cuando se trata de las elecciones tendríamos, por supuesto que hay un ejercicio. Ahora, lo sacaron bien. Lo sacaron bien, pero tuvieron que quitarle sellos a las boletas, tuvieron que imprimirlo en otro tipo de papel, es decir, y encima de eso lo sacaron, es lo que yo quiero decir, como ha sucedido también con la reducción de presupuesto que ha ocurrido desde que Morena llegó al poder y han seguido sacando elección tras elección los resultados electorales, que me parece no menor. Por eso digo que si ahora se viene a cuestionar la labor del árbitro, me parece que la justificación tendría que ser enorme, porque si no, Lili aquí que está diciendo que yo vengo a sospechar, pues nada más nos van a dar razones a los que sospechamos que se quieren quedar con la autoridad y se quieren quedar con todo el poder. Y que ahí también vendría una responsabilidad, Lilia, muy grande, que es un tanto lo que decía Juan, este es el problema, nosotros tenemos la solución, esta es la solución que nosotros sabemos que va a funcionar, ya la aprobamos, ya la implementamos, si fracasa es responsabilidad de quien lo propuso. Bueno, pues veamos otra vez, veamos qué propone. No, pero no me refiero solo en específico de la reforma electoral, o sea, nos podemos ir para atrás, la reforma judicial simplemente. Tiene poco que acaba de implementarse ya el ejercicio de los que resultaron ganadores. El tiempo solo dirá si fue para bien o fue para mal, pero si fue para bien, se le responsabilizará a quien lo propuso, y si fue para mal también. Pues claramente, ¿no? Y sabíamos nosotros que íbamos a tomar esa responsabilidad. Yo particularmente siempre expresé que creía que lo primero que se debía haber hecho en una reforma al Poder Judicial era seleccionar primero a los ministros, pero bueno, pues otras decisiones se tomaron y nosotros confiamos en el análisis que se hizo específicamente en la reforma al Poder Judicial. Es por eso que nosotros insistimos. No estoy diciendo que Juan viene aquí al sospechosismo, estoy diciendo que estamos discutiendo sobre un tema de futuro que en efecto, aunque el partido mayoritario, en este caso Morena, ha dejado claro qué es lo que ellos están proponiendo, creo que no han dado, por ejemplo, señales de qué hablar sobre el tema del procedimiento, que es lo que a mí me parece, lo que yo acabo de hablar, que es lo más importante. Claro, la reducción de plurinominales y estas cosas que ellos han hablado, pues aparentemente es un clamor popular, las redes sociales lo dicen, eso lo tendremos que analizar, pero insisto, estamos hablando sobre algo intangible. Entiendo la necesidad de suponer, pero me parece que... Es que no es un tema menor. No, claro que no es un tema menor para ninguno de los que estamos en esta mesa. Y la especulación la abrió el gobierno. O sea, no la abrimos aquí en esta mesa. Fue el propio gobierno el que abrió 6 meses antes una iniciativa y dijeron, en enero la vamos a mandar, mandan una serie de directrices y luego ya no vuelven a decir nada, ¿no? O sea, no estamos especulando porque nos gusta especular o estamos ociosos, sino que es el gobierno el que inició esta discusión. Por eso, entonces, si ves como antecedente qué es lo que ha hecho las iniciativas del gobierno, pues ha sido la inclusión y nosotros estamos en esa lógica. Ahora, ¿qué específicamente le interesa al PT? Lo que ya he dicho, las atribuciones, pero sobre todo poner orden. Mira, yo entiendo que Juan dice, no, pues es que le dan atribuciones al INE y luego lo critican. Yo te voy a poner ejemplos de fiscalización donde ahora sí que somos víctimas todos los partidos políticos. A veces las decisiones de fiscalización se toman solamente por suposiciones o por creencias personales de los consejeros, lo cual es completa y totalmente ilegal. Absurdo. En el caso de nosotros tenemos una vida orgánica muy consistente, nos reunimos cada miércoles y, por ejemplo, el INE opina que, bueno, pues que es un absurdo y que por qué no hacemos reuniones por Zoom. Pero bueno, pues la autodeterminación de la vida interna de los partidos no puede estar a lo que la ocurrencia de los consejeros diga, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos son los excesos, por más que se les quiera lavar la cara a muchos consejeros que no pueden cometer. Pues bueno, vamos a esperar entonces que llega en enero ya con esta iniciativa presidencial.
ya para poderlo discutir ahora sí sobre lo que viene específico en el papel. Y mientras tanto les agradezco que hayan estado con nosotros. Gracias, Juan. Sobre todo que se aprueben las 40 horas, la reducción de las 40 a las 40 horas y 2 días de descanso a la semana obligatorios, no uno como propone la iniciativa de la presidenta. Para eso necesitamos otro programa, porque nosotros somos inicialmente los precursores de las 40 horas, entendemos también la labor que ha hecho el Movimiento Ciudadano, pero como yo se lo he dicho a Juan en otros programas, para que sea de manera progresiva, bueno, pues necesita inicialmente mantenerse un día de descanso. ¿Cómo vas a acomodar 46 horas en 5 días de trabajo? Lo decida, bueno, eso puede ser una opción, pero entonces por eso esto va a llegar a la Cámara de Diputados y ahí es donde las cosas que están pendientes será 40 horas, revocación de mandato, y el tema de jueces sin rostro, que también estamos en la Comisión de Justicia solos, juntos. Entonces, pues ahí es donde lo tendremos que discutir. Muchísimas gracias. Gracias, Lilia. Gracias, Juan. Y gracias a usted por el honor de su sintonía. Buenas noches.